Tengan una linda y maravillosa tarde. Mi nombre es Eliseo Muñoz Mena. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tempu Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. Bienvenidos a esta segunda cápsula, en la que hablaremos acerca de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, escrita por Olimpia de Gauss en 1791. Prácticamente este documento es consecuencia de que Olimpia de Gauss reescribió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, aprobado esta declaración por la Asamblea Nacional en Francia. Olimpia de Gauss, prácticamente una mujer revolucionaria, una mujer de corte feminista, preocupada por los derechos de las mujeres, decide reescribir con lenguaje incluyente, con lenguaje de género y sobre todo con la finalidad de evidenciar la exclusión de las mujeres y por supuesto de enfatizar la necesidad de que las mujeres, las ciudadanas, sean incluidas como sujetos de derechos. Escribe esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Pues bien, para efectos de entrar en contexto en la importancia que reviste este documento, me voy a permitir compartirles el contenido del preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, seguidamente el preámbulo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, y seguidamente una serie de artículos de ambas declaraciones en la versión de los derechos del hombre y del ciudadano y seguidamente en la versión de los derechos de la declaración, de los derechos de la mujer y la ciudadana. Y vamos a encontrar, me parece, en su redacción aspectos muy importantes, sobre todo con la finalidad de evidenciar los derechos de las mujeres en esa época. En ese sentido, les comparto pues en un primer momento el preámbulo, como lo he comentado, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Veamos en qué consiste. Esta declaración refiere que los representantes del pueblo francés, constituidos en la Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido, el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esa declaración, constantemente presente para todos los pueblos, para todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin de que los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados y para que las reclamaciones de los ciudadanos en adelante, fundada en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo y bajo sus auspicios los siguientes derechos del hombre y del ciudadano. Prácticamente esta parte constituye el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Veamos la versión de Olimpia de Gauss. Al respecto refiere el preámbulo. Las madres, las hijas, las hermanas, representantes de la nación, solicitan ser constituidas en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos de la mujer son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Han decidido exponer
en una solemne declaración los derechos naturales, inalienables y sagrados de la mujer, con el fin de que esta declaración, presente continuadamente en la mente de todo el cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, con el fin de que los actos de poder de las mujeres y los actos de poder de los hombres puedan ser comparados en cualquier momento con el objetivo de toda institución política y sean más respetados, con el fin de que las reclamaciones de las ciudadanas, basadas en lo sucesivo sobre principios sencillos e incontrovertibles, tiendan siempre hacia el mantenimiento de la Constitución, de las buenas costumbres y de la felicidad de todos. En consecuencia, el sexo, superior tanto en belleza como en valor, como demuestran los sufrimientos maternales, reconoce y declara, en presencia y bajo los auspicios del Ser Supremo, los siguientes derechos de la mujer y de la ciudadana. Me parece que dentro de las cosas, dentro de los aspectos importantes que encontramos en el preámbulo de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, es que sí se incluye tanto a mujeres como a hombres, ciudadanos y ciudadanas. No así en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Seguidamente me voy a permitir también compartir algunos preceptos de ambas declaraciones en un primer momento en la versión que corresponde a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y seguidamente su contraparte, por decirlo así, la declaración, el precepto redactado por Olimpia de Gauss. Veamos. Artículo primero, refiere: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Olimpia de Gauss redacta este precepto en los términos siguientes: la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos. Las distinciones sociales no pueden estar basadas más que en la utilidad común. En el artículo número 4 se aprecia lo siguiente: la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro. Por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. En la versión de Olimpia de Gauss se establece que la libertad y la justicia consisten en restituir todo lo que pertenece a otros. De este modo, el ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tiene más límites que la perpetua tiranía a que el hombre la somete. Estos límites deben ser reformados por las leyes de la naturaleza y de la razón. Vemos aquí cómo Olimpia de Gauss pues propiamente pone en evidencia esta exclusión de la que son objeto las mujeres por parte de los hombres. Me parece en el contexto de 1791, y habría que reflexionar que en tiempos actuales vivimos parte de esas circunstancias, ¿no? Esa desigualdad entre hombres y mujeres. En el artículo número 6 se aprecia también lo siguiente, de manera sucesiva: la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, de forma personal o por medio de sus representantes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles en toda dignidad, cargo o empleos públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Pongamos mucha atención en lo que acabamos de escuchar y veamos la versión consecuente. La ley debe ser la expresión de la voluntad general. Todas las ciudadanas y ciudadanos deben contribuir personalmente o por medio de sus representantes a su formación. Debe ser esta la misma para todos,
todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, siendo iguales ante sus ojos, deben ser igualmente aptos para todas las dignidades, puestos y empleos públicos, según sus capacidades y sin otra distinción que la de sus virtudes y sus talentos. Vean que en este precepto que acabo de compartirles, pues se pone Olimpia de Gauss, pone en evidencia esa desigualdad que existe entre mujeres y hombres en lo que hace al acceso de empleos, de cargos públicos, de puestos de elección popular, me atrevería a decir. Y veamos incluso cómo ese reclamo que encontramos en este precepto en la versión de Olimpia de Gauss, apenas para el caso de nuestro Estado mexicano se ha hecho evidente recientemente en unas reformas constitucionales que todas y todos conocemos como reformas o las reformas constitucionales que tienden a la paridad en todo, a la paridad de acceso a cargos de elección popular, del acceso a cargos y puestos públicos, tanto de hombres como de mujeres, que pues, recientemente, si no mal recuerdo, en el año 2019 se aprobó a nivel constitucional. Insisto, conocido como paridad en todo, no tanto a nivel federal, estatal, municipal, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial. Entonces veamos cómo la visión de Olimpia de Gauss la podemos ver reflejada aún en tiempos actuales. Es ahí, bueno, dentro de muchos otros aspectos, que radica la importancia de voltear a mirar a este documento, que si bien es cierto, no fue aprobado de manera formal, no forma parte de la historiografía jurídica a nivel mundial. Vean cómo haciendo una lectura, haciendo un análisis de su contenido, vemos realmente la gran importancia que tiene este documento. Ya para ir finalizando, voy a compartir también un último precepto, que es el artículo 16, que refiere: toda sociedad en la cual no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. Por supuesto que este precepto pues, también evidencia la necesidad de que exista un Estado de Derecho. En la versión de Olimpia de Gauss se aprecia lo siguiente: toda sociedad en la que no se garanticen los derechos ni la separación de los poderes no tiene constitución. La constitución es nula si la mayoría de los individuos que componen la nación no han contribuido a su redacción. Y por supuesto que se refiere a la participación política de hombres y de mujeres por igual. Pues bien, dentro de otros muchos aspectos, yo los invito a que le den una lectura íntegra, una lectura razonada, para que veamos realmente la importancia de este documento y cómo, a pesar de haberse redactado en 1791, me parece que sus postulados siguen vigentes y continúan siendo hasta el día de hoy una exigencia de las mujeres respecto de los hombres en todos los ámbitos. En los ámbitos político, cultural, económico, social, laboral y sobre todo en materia de derechos humanos. Voy a compartirle algunos puntos a manera de conclusión. Entonces, a manera de conclusión, podemos decir también que Olimpia de Gauss prácticamente es considerada una heroína del feminismo revolucionario de su época. También que esta Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana constituye el primer documento, como ya lo mencioné, redactado con lenguaje de género, con lenguaje incluyente, puesto que incluye a hombres y mujeres, ciudadanos y ciudadanas. Olimpia de Gauss también es considerada una precursora
de la perspectiva de género, no tal cual en la concepción, digamos, vigente, pero sí una precursora por todos sus aportes, no solo en este documento, sino en sus obras, en el arte, en sus obras de teatro que ella compartía y que pretendía incluso que incidiera en la Revolución Francesa. Por supuesto, ya lo hemos dicho, es una mujer que a través de este documento y otros aportes hace patente la exigencia de los derechos de las mujeres. También, ya finalmente, pues decir o compartirles algo digamos triste. Olimpia de Gauss fue condenada a la guillotina en 1793, acusada de conspirar contra la República. Por supuesto, por la exteriorización del reclamo de los derechos hacia las mujeres. Pues es todo en esta ocasión.